Fanfic de Fate por Overlord. Capítulo 18. Por Alberto Wesley. Capítulo 18. Alto humano. 3 a Ark. No quiero morir. Evileye gritó mientras se levantaba, sudando profusamente. Espere. Ella miró a su alrededor confundida. Ella frunció el ceño con desconcierto donde se encontraba. ¿Se supone que esto es la otra vida? Lo último en lo que pensó sobre la otra vida fue en un pequeño dormitorio sin nadie que la saludara. Nadie para llevarla al cielo o al infierno por las buenas obras o las atrocidades que había cometido. Parecía tan surrealista que pensaba que tal vez no estaría en la otra vida y, en cambio, todo había sido una mala pesadilla. Solo una cosa descartaba la posibilidad de que no todo hubiera sido una pesadilla. Evileye se encontró en una cama y una habitación que no era ni remotamente similar a donde recordaba haber dormido la última vez. Evileye revisó su cuerpo para no encontrar señales de que hubiera sido herida de muerte, ni cicatrices ni vendajes. Nada que demuestre que había sido herida en primer lugar, y mucho menos probar que había muerto como lo recordaba vívidamente cuando sintió su último aliento antes de que sus ojos se cerraran y la oscuridad se la llevara. Ella permaneció en silencio mientras sentía algo en su pecho. No. Evileye gritó mientras corría hacia el baño y se encontraba frente a un espejo. No puede ser real. Evileye gritó de emoción mientras se concentraba mirando el pecho del reflejo. Espera, soy yo. Evileye se preguntó confundida, ya que el reflejo que vio no era ella misma. Pero, la mujer en el espejo hace lo mismo conmigo, justo lo que esperaría que fuera como una mujer adulta si no hubiera ganado mi inmortalidad como vampiro cuando era niña, hizo algunos movimientos básicos que la mujer del espejo copió. Evileye se movió hacia movimientos cada vez más complejos que la mayoría de los humanos no podrían hacer porque se necesitaba flexibilidad y entrenamiento especializado para poder hacerlos. Fue cuando comenzó a usar la magia ante el espejo cuando se convenció por completo de que la mujer que tenía delante era ella misma. No sé si esto es un sueño, después de una pesadilla, pero desearía que esto fuera real. Evileye gritó de júbilo al sentir una parte del cuerpo de una mujer que había desarrollado al estar congelada en el cuerpo de una niña debido a su inmortalidad vampírica. Espera, acabo de sentir 2 latidos. Evileye apretó sus manos aún más cerca de su pecho. Apretó los senos hacia adentro y sintió 2 fuertes y constantes latidos del corazón. Cada uno directamente debajo de donde estaban sus nuevos senos. Esto fue en lugar de la ligera izquierda habitual del esternón donde normalmente se encuentra el corazón humano. Esto vale la pena. ¿A quién le importa si tengo 2 corazones o si siento y pienso que soy humana? Estos senos y convertirse en una mujer adulta vale la pena. Evileye empezó a crujir malévolamente mientras pensaba en cómo mostrar su nuevo estado. Por primera vez en su larga vida, no tenía motivos para estar celosa de 2 cosas. Todas las mujeres, especialmente las de pechos grandes y las que se burlaban de ella por ser bajita. Ella juró que iba a darle un buen uso a su nueva apariencia. Oí. Una voz que le pareció terriblemente familiar a Evileye habló cuando la puerta detrás de ella se abrió. Estás haciendo tanto ruido que me despertaste. Evileye se dio la vuelta para ver quién le hablaba. ¿Gagaran?, preguntó confundida, ya que la mujer frente a ella era completamente diferente del musculoso Gagaran. Ella era lo contrario de lo que pensaba de Gagaran, delgada y no demasiado musculosa. La única razón por la que tenía alguna creencia de que la mujer que tenía delante era Gagaran era por su voz familiar y su apariencia física para Gagaran. Gagaran, eres tú. Te ves tan diferente. 3, ¿eres tú, Evileye?, preguntó la mujer en un estado de confusión similar al de Evileye, mirando a Evileye de manera similar. ¿Soy Evileye?, Evileye asintió. No sé por qué me veo así, pero me gusta. 2 La acción tiene una consecuencia. Al infundir el Grial con el poder del ataque de Excalibur, bueno, no puedo escucharte, Shorty, más, la mujer respondió con una mezcla de expresión de molestia y diversión. Sí, eres Gagaran. Evileye asintió con la cabeza ya que solo Gagaran tuvo el descaro de llamarla por ese apodo a pesar de saber que su temperamento furioso relacionaba su altura y su temible habilidad mágica. Si todo esto no es un sueño, ¿también tuviste una pesadilla sobre luchar contra 6 no humanos que intentaron hacerse pasar por sirvientas humanas? ¿Pensaste que el jefe nos revivió?, preguntó Gagaran en tono incómodo al recordar su propia muerte. No, Evileye negó con la cabeza vacilante. Fui el último en morir, entonces, me preguntaba si esto no es un sueño en realidad. No es un sueño, dijo una voz familiar a Evileye y Gagaran.
Se dieron la vuelta para ver que era su líder, Lakius Alveindale a Indra. Es bueno ver que ambos están vivos y despiertos. ¿Qué está pasando?, preguntó Gagaran. Lakius, parece que sabes lo que está pasando, dijo Evileye mientras utilizaba sus experiencias de casi 3 siglos de vida. Cuéntanos qué está pasando. Estuviste entre los últimos de nosotros en morir, pero aún murió antes que yo. Fuimos masacrados por 6 sirvientas no humanas, fuimos rescatados. Respondió Lakius. ¿Por qué partido? Somos las Rosas Azules, uno de los grupos más poderosos del reino. Evileye preguntó con incredulidad ante la declaración de Lakius. ¿También a qué precio? Porque podríamos ser poderosos, pero somos solo 6 personas, dijo Gagaran. Normalmente se necesitarían varios cientos de soldados humanos normales para tener alguna posibilidad de repeler a esos 6 monstruos con los que luchamos. Un individuo, respondió Lakius con una voz tranquila que los oídos de Gagaran y Evileye estuvieron a punto de perder. Cuando los 2 subordinados miraron a su líder con miradas curiosas, Lakius tosió y habló en voz más alta. Un solo hombre logró ahuyentar a las 6 doncellas monstruosas, ¿qué? Evileye y Gagaran gritaron incrédulos mientras miraban a su líder. Les resultaba absolutamente difícil de creer que un solo individuo pudiera luchar y sobrevivir, y mucho menos hacer retroceder a las 6 criadas monstruosas. Si ellos, las Rosas Azules, un equipo de aventureros clase Adamantium, no pudieran derrotar a una sola doncella monstruo, entonces se necesitarían cientos de soldados humanos normales y tal vez incluso más, para lograr lo que las Rosas Azules habían fallado y murieron intentando. No estoy bromeando, respondió Lakius. Nuestro salvador también se llevó a nuestro. Lakius se quedó en silencio, ya que todavía era una idea aterradora que le costaba creer todavía. ¿Cadáveres, lejos? Entonces, ¿realmente todos morimos?, respondió Gagaran en un tono desanimado. Lakius asintió con la cabeza. ¿Quién nos resucitó?, preguntó Evileye. No me siento más débil. Algo que es muy inusual como el rasgo icónico de ser resucitado significa que te quedas muy debilitado. De hecho, me siento más fuerte y las resurrecciones no cambian la apariencia de las personas después de devolverlas a la vida. Evileye, ¿cuándo ibas a decirnos que eras un vampiro?, Lakius preguntó con una mirada traicionada. Evileye se quedó sin aliento como su secreto que había tratado de proteger más por miedo a la traición que sus amigos sentirían que sucedía ante sus propios ojos. Oí, Lakius, ¿a quién le importa si Evileye es un vampiro?, dijo Gagaran, ya que no se sintió ni un poco perturbada por la noticia de la raza de su amiga. Hemos trabajado con muchos no humanos en el pasado. ¿Cuál es el problema de que Evileye sea un vampiro? Quiero decir, uno en el pasado. Todos tienen sus secretos y apuesto a que tú también tienes algunos que no has compartido con nosotros. Eso es cierto, Lakius asintió antes de que cualquier sensación de traición que había sentido por parte de Evileye desapareció. Por cierto, el que nos resucitó dice que ya no éramos simples humanos. Afirma que ahora somos, se quedó en silencio por un momento. Altos humanos. ¿Qué? Evileye y Gagaran gritaron juntos con incredulidad. Alto humano, no es una leyenda. Gagaran agregó con incredulidad. Ellos no son, Evileye respondió a la pregunta de sus amigos mientras recuperaba la compostura. Se suponía que los humanos superiores estaban extintos y la sangre de sus descendientes supervivientes se había adelgazado tanto a lo largo de las generaciones que ya no poseen la larga vida antinatural ni las habilidades sobrehumanas de sus antepasados. Dado que eres un vampiro, probablemente conociste a algunos humanos elevados en el pasado, ¿verdad? Lakius preguntó y Evileye asintió con la cabeza. Oí, ¿no me estás tomando el pelo, verdad?, preguntó Gagaran con incredulidad. No lo soy, Lakius negó con la cabeza. ¿Cómo explica también su cambio de apariencia, a pesar de seguir ejerciendo la fuerza física de varios hombres? No, en realidad me siento más fuerte. Lo cual no tiene sentido porque no tengo los músculos, comentó Gagaran mientras miraba su cuerpo delgado, que parecía una ramita en comparación con su antiguo físico de enorme constructor de músculos antes de ella. Resurrección. Creo que nos hemos desviado del tema, Evileye tosió. ¿Quién fue el que nos salvó? Me cuesta creer que un solo individuo pueda ahuyentar a esas 6 criadas monstruosas que nos mataron. Ese sería yo, dijo una voz masculina mientras caminaban hacia las Rosas Azules. Es bueno verte de nuevo, Evileye y Gagaran. Shirou Emiya, Evileye y Gagaran identificaron al hombre frente a ellos.
A pesar de lo increíble que suena, este hombre ahuyentó a las 6 doncellas monstruosas y logró llevar nuestros cadáveres a un lugar seguro antes de resucitarnos, dijo Laikus. No hay nadie que confirme su historia. Solo tenemos sus palabras, pero pude confirmar que estaba diciendo la verdad. Regresé al campo de batalla en el que habíamos luchado. Había pruebas de que realmente habíamos luchado contra los 6 sirvientas monstruosas cuando encontré piezas de sus ropas y cuerpos donde habíamos luchado y. Laikus se estremeció. Murió. ¿Debería darle a su grupo más tiempo para aceptar lo que ha sucedido? Shirou preguntó con cautela, observando cuidadosamente las reacciones de las mujeres. No, el tiempo es esencial. Respondió Laikus. Tenemos que lidiar con las 6 doncellas monstruosas. Ya no podemos hacer nada al respecto, dijo Shirou. Hace mucho que se fueron. He estado tratando de rastrearlos, pero no he encontrado ningún rastro que seguir. Es como si de repente se fueran volando o se teletransportaran. No creo que debamos rendirnos tan pronto, dijo Laikus. ¿Quién ayudó a investigar la escena y rastrear a las 6 doncellas monstruosas? Nadie excepto yo, admitió Shirou. Los miembros de Blue Rose estaban a punto de reprender a Shirou cuando habló antes de que pudieran. Pensé que no era prudente dejarle saber a alguien que algunos de los aventureros más fuertes del reino habían sido asesinados. Los ciudadanos del reino estarían devastados al enterarse de tales noticias, especialmente en el capital, que se supone que es el más seguro lugar en todo el reino. Los miembros de la Rosa Azul asintieron a regañadientes en aceptación del razonamiento de Shirou. Ellos, la Rosa Azul, fueron vistos como un pilar de fuerza del reino. Una pieza central para hacer frente a las emergencias que una gran cantidad de soldados humanos no fueron adecuados o no pudieron resolver. Cada uno de ellos podría enfrentarse a cientos de soldados humanos. El miedo y el pandemonio se extenderían por todo el reino si se difundieran las noticias de su derrota o muerte. Tenías razón con tu decisión, dijo Laikus con un gesto de aprobación. Deberíamos investigar el campo de batalla donde hemos luchado contra las sirvientas no humanas en busca de cualquier información que pudiéramos utilizar para rastrearlas y eliminarlas. ¿Es una sabia elección?, preguntó Evileye. Sus colegas se volvieron hacia ella confundidos. Lo que quise decir fue si sabemos si estas 6 sirvientas no humanas son una amenaza. Por lo que había visto de sus acciones antes de que lucháramos contra ellas, habían allanado una presunta casa de uno de los líderes de los 8 dedos. Antes de que lucháramos, la criada de invocación de insectos, no humana, nos había dicho que no querían pelear y nos preguntó si podíamos mirar para otro lado. ¿Cómo pudiste hacer tal sugerencia? Esa criada había estado comiendo carne humana. Gagaran respondió en un tono de ira. Gagaran, ¿cómo pudiste ser tan ingenuo? Laikus dijo con desaprobación. No estamos tratando con un simple monstruo que está dispuesto a matar humanos. Si ese hubiera sido el caso, la criada nos habría matado sin antes recurrir a la diplomacia. Estamos tratando con un grupo muy pequeño pero poderoso en contra de la 8 dedos. ¿Podrían ser aliados poderosos? Sí, claro, se quejó Gagaran, sin compartir los mismos sentimientos que su líder. No es probable que estemos tratando con un grupo de vigilantes, dijo Shirou. Va en contra del lema normal de los vigilantes, para evitar dañar a inocentes tanto como sea posible. Estas 6 sirvientas no humanas y cualquiera que ayudó que había matado a todos en la casa de un presunto líder de los 8 dedos. O estamos tratando con un extremista y vigilantes radicales o una organización criminal rival que compite por el poder. 3. Creo que estamos limitando en gran medida nuestra lista potencial de sospechosos sin pruebas para reducir las posibles partes responsables de un grupo tan pequeño, dijo Evileye. No debemos descartar la posibilidad de que potencias extranjeras intenten interferir en los asuntos internos del reino de Reestice. Sí, no debemos olvidarnos de las potencias extranjeras como posibles sospechosos, asintió Laikus. Si una potencia extranjera como el Imperio Baart o la teocracia Slane, los 2 vecinos más cercanos y poderosos de los reinos, estuviera involucrada, entonces tomar el control o controlar los 8 dedos sería muy beneficioso para ellos. Una gran red de espías y conexiones influyentes ya construidas y listo para ser utilizado. La herramienta perfecta para una potencia extranjera. Shirou a un lado resistió las ganas de reír. Él mismo estaba intentando exactamente lo mismo. Estaba usando a su propia gente para intentar infiltrarse en los 8 dedos para poder tomar el control sobre ellos. Tanto por el bien común como por su propia codicia personal.
Después de todo, los 8 dedos eran increíblemente poderosos y estaban bien conectados para permitirle avanzar en su propia agenda, y no podía permitir que siguiera traficando con esclavitud y asesinatos. Creo que podemos descartar enérgicamente la teocracia Slane, dijo Shirou al recordar el funcionamiento interno de sus seguidores, que eran exmiembros de alto rango de la teocracia Slane. Nunca recurrieron a tratar con no humanos, a menos que fuera absolutamente necesario. Lo sé porque tengo algunas conexiones con la teocracia Slane y conozco a algunos miembros de alto rango. Las 6 sirvientas no humanas con las que luchamos, y cualquier que los ayudaron, son la antítesis de la postura y las políticas extremas antihumanas de la teocracia Slane. ¿Es eso así? Lakius se mordió los labios. Tomaré su palabra, ya que parece tan seguro de su evaluación con respecto a la teocracia Slane. Eso nos deja en el Imperio Baharut. El único poder poderoso y vecino que tiene los recursos y la voluntad para cometer un acto tan peligroso como intentar tomar sobre un pilar clave del reino de Reestice, ya que el fracaso o el descubrimiento pueden justificar la guerra. El imperio podría considerar a los semihumanos más favorable que la teocracia Slane, pero no mucho mejor, dijo Gagaran. Dudo que 2 potencias regionales sean responsables de lo que está sucediendo. No, esa podría ser la razón, dijo Evileye. Todos la miraron con curiosidad. Explica, dijo Lakius. Es bien sabido que tanto el imperio como la teocracia detestan a los demi-humanos, pero esto les abre una oportunidad. Si tuvieran que emplear demi-humanos, nadie sospecharía de ellos, ya que son famosos por sus antihumanos. Postura demi-humana. Asumirían que otra parte era responsable y no pensarían en ellos como una parte responsable. Evileye explicó. Evileye tiene un buen punto, dijo Shirou, ya que él mismo tenía mucha experiencia con el negocio de la capa y la daga, ya que había participado en muchas actividades de este tipo en el pasado. No podemos descartar la posibilidad de que el imperio y la teocracia estén involucrados. Debemos mantener nuestros ojos abiertos para cualquier posible parte hasta que encontremos pruebas que no estén involucradas. Incluso entonces, debemos asumir la posibilidad de que una parte pueda parecer responsable cuando podría ser engañado por una operación de bandera falsa. GRGH. Me duele la cabeza con toda esta charla sobre el asunto de la capa y la daga. Gagaran gritó de frustración. Podemos hablar de otra cosa. No estamos llegando a ninguna parte en este momento. Solo especulaciones sin sentido. Shirou, junto con todos los demás en la habitación, se rieron de los áticos de Gagaran. Fue reconfortante cuando no iban a ninguna parte y se adentraron en un tema que estaba lleno de peligros y de una sangre increíble. Shirou, ¿ha habido algo que he querido preguntar todo este tiempo?, dijo Lakius con una sonrisa antes de volverse hacia Shirou con una expresión seria. ¿Qué nos hiciste? Soy uno de los pocos humanos increíbles que tienen la capacidad de usar resurrección, e incluso la resurrección no tiene un costo. El individuo resucitado quedará muy debilitado. Sin embargo, nada de eso ha sucedido. En cambio, mis amigos y yo somos más fuertes. Nos has convertido en seres humanos superiores según tus palabras. Merecemos una explicación. Mientras mantenía una mirada educada, Shirou pensó qué decir. La forma en que respondió podría determinar cualquier interacción futura que tuviera con Blue Rose. Obviamente, no podía explicarlo todo. Eso daría como resultado una explicación larga que probablemente lo etiquetaría como un loco, quien creería su afirmación de que vino de otro mundo o el hecho de que el nuevo mundo parece estar fuertemente influenciado por un videojuego. Tampoco podía dejar a la Rosa Azul en completa oscuridad, ya que probablemente los convertiría en sus enemigos o sospecharía mucho de él al menos. Ambas opciones tenían los pros y los contras, pero él decidió tomar el término medio. Tengo muchos secretos. Secretos que no deseo que otros sepan o en los que no confíe. Shirou comenzó. Pero, tú y tus amigos merecen una explicación. Después de todo, te impedí disfrutar de tu tiempo en la otra vida, suspiró y respiró hondo. Como ya sabes, soy muy poderoso. Eso es solo la punta del iceberg. Tengo acceso a habilidades y conocimientos que harán que tus cabezas se vuelvan. Solo debes saber esto, no te hice nada dañino. Solo te hice más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para estar en los reinos considerados por muchos mitos y leyendas. ¿Eres un jugador? Evileye preguntó mientras recordaba su pasado con los legendarios 13 héroes, hace 2 siglos. ¿Qué? Shirou soltó en shock por el término completamente inesperado que no sabía que los habitantes del Nuevo Mundo deberían saber. ¿2 jugador? ¿Qué se supone que significa eso? Lakius y Gagaran preguntaron confundidos.
Una palabra que dos miembros de los 13 héroes, de los que una vez participé bajo el disfraz de Landfall, solían describirse a sí mismos, dijo Evileye. Usaron la palabra jugador para explicar lo poderosos que eran e hicieron todo tipo de declaraciones que parecían increíbles. Algo sobre otro mundo y los videojuegos. Shirou se recompuso rápidamente, pero internamente todavía estaba impactado por el nuevo desarrollo. Había encontrado una influencia persistente y legados de lo que había inspeccionado como jugadores de Yggdrasil, como lo veían los 6 grandes dioses de la teocracia Slane y los 8 reyes codiciosos. La escritura negra con sus poderosos elementos es una de las pruebas más contundentes además del NPC vampiro conocido como Shaltear que había capturado. Conozco esa palabra, pero no soy un jugador, dijo Shirou de una manera suave que aparentemente lo hizo decir la verdad. Me sorprende que conozcas esa palabra, ya que es un término que pocos conocen. Una raza de individuos que se sabe que han desempeñado papeles influyentes en la historia. La Ikus y Gagaran miraron a Shirou con incredulidad ante la nueva información que habían aprendido. Información que nunca habían conocido y que parecía una teoría de la conspiración sobre la historia del Nuevo Mundo. Evileye quería creer las palabras de Shirou y estaba casi convencida de no haber sido por sus instintos que le decían que no se dejara engañar. No creo, estaba diciendo Evileye hasta que la interrumpieron. Evileye suficiente, dijo Lakius mientras miraba a Evileye con desaprobación. Shirou tiene derecho a sus propios secretos así como todos tenemos los nuestros. Déjalo en paz. ¿Entiendes, Evileye? Evileye asintió, pero no ocultó su expresión molesta. Volviéndose hacia Shirou, Lakius habló. ¿Puedes contarnos más sobre ser el humano supremo? Hay muchos mitos y leyendas sobre los famosos y extintos parientes de la humanidad. Pareces ser el tipo, dado que tú mismo pareces ser un humano superior dado tu sentido de familiaridad y poder más allá de la mayoría de los humanos. Los humanos superiores son una rama de lo que se considera humanos. Somos superiores a los humanos, en casi todos los aspectos. Física, mental y mágicamente. Cuán superiores depende del individuo y la edad de un humano superior. Shirou se retractó de lo que rumoreaba sobre la tradición del juego de Yggdrasil sobre los humanos elevados, la especie a la que pertenecía su avatar de Yggdrasil. Eso es algo que ya sé, dijo Lakius en tono molesto. Estoy preguntando sobre detalles específicos. Por ejemplo, ¿por qué tengo 2 corazones palpitando en mi pecho? ¿Hay más diferencias físicas entre los humanos elevados y los humanos normales? No sé todos los detalles, déjame buscarlo, ya que parece que quieres saberlo todo. Deseó que se abriera una ventana ante él y comenzó a tocar el menú hasta llegar a lo que deseaba. Un grueso tomo apareció en su mano. Responderá a todas sus preguntas. Gracias, estaba diciendo Lakius en un tono agradecido mientras alcanzaba el tomo ofrecido cuando Evileye le arrebató el tomo de sus manos. Oye. Human, Biology, ¿dónde está? Murmuró Evileye mientras pasaba las páginas antes de encontrar lo que buscaba. Ajá. Aquí vamos. Oye. No pienses en leer el libro que fue para mí. Lakius protestó mientras intentaba recuperar el libro para poder leerlo sola. Oí. Lakius, no tiene sentido ser codicioso. Todo el mundo necesita saberlo. Gagaran gritó mientras le arrebataba el libro a los luchadores Lakius y Evileye. Tía. Tina. Sé que has estado observando desde la sombra todo este tiempo lista para asesinar a Shirou Emiya si se les da la orden. Ustedes dos también pueden venir aquí y leer. Nos ahorra tiempo de tener que explicarnos el uno al otro. Sobre la información de este libro sobre los humanos superiores. Shirou no se sorprendió en lo más mínimo cuando los 2 asesinos gemelos aparentemente aparecieron de la nada y se reunieron alrededor del tomo que Gagaran colocó en el suelo para que el resto de su equipo pudiera leer el conocimiento del tomo relacionado con la tradición del juego de Yggdrasil sobre los humanos elevados. Había estado consciente de su presencia todo el tiempo. No había costado mucho esfuerzo descubrir que alguien había estado tratando de esconderse de su conciencia. Estaban muy por encima de los humanos normales y del asesino promedio. Sin embargo, nada comparado con el ocultamiento de la presencia de los sirvientes clase asesino que Shirou había encontrado varias veces durante las falsas guerras del Santo Grial y la crisis de la Caldea. Mientras Blue Rose se ocupaba de su lectura, Shirou pensó para sí mismo sobre la información que estaban pasando los aventureros. Habían pasado varios meses desde su llegada al Nuevo Mundo. Sin embargo, todavía estaba muy poco acostumbrado a su nuevo cuerpo que parecía una fusión de su cuerpo real y su avatar de Yggdrasil. Apreciaba mucho que sus habilidades hubieran mejorado mucho y también tenía acceso a habilidades que no había poseído en la Tierra.
Si bien estaba muy agradecido por los cambios beneficiosos en su cuerpo, eso no significaba que no tuviera miedo. Shirou todavía estaba asustado por los cambios en su cuerpo, a pesar de no tener ningún efecto negativo. El miedo a que pueda encontrar las consecuencias negativas con la fusión de su cuerpo y su avatar en el juego en el futuro. Debo continuar mi propia investigación en mi cuerpo, pensó Shirou mientras se sacudía sus pensamientos de miedo y se concentraba en otras tareas. Sus manos alcanzaron su cuello para tomarle el pulso. La frecuencia cardíaca que tenía estaba fuera de serie en comparación con los humanos normales. Su pulso normalmente osciló entre 200 y 300. Shirou incluso había llevado su propio cuerpo al límite bajo un régimen de entrenamiento muy riguroso diseñado para acercar su cuerpo a los niveles de sirviente, y su frecuencia cardíaca máxima que había encontrado estaba cerca de aproximadamente 800 latidos por minuto. Como resultado, sintió muchos esfuerzos beneficiosos. El primero y más obvio fue que el tiempo parecía ser más lento ya que su cerebro con un flujo sanguíneo de oxígeno enormemente aumentado al cerebro. Pudo pensar más rápido que antes de su llegada al nuevo mundo, y por eso sintió que la claridad de su mente era increíblemente más nítida. Si solo tuviera 2 corazones era solo el final, Shirou reflexionó. La alteración del cuerpo humano no terminó ahí con el corazón. Casi todas las partes del cuerpo humano fueron sutilmente alteradas a habilidades que los humanos normalmente no poseían, como miembros y órganos completos. Algunos cambios fueron tan drásticos y no humanos que a Shirou a veces le preocupaba que todavía no fuera humano. Shirou estaba agradecido de que todavía fuera humano. Humanos de una forma que contaba de la forma más importante. Su humanidad todavía estaba intacta por todo lo que le importaba, ya que todavía pensaba en la misma longitud de onda que cualquier otro ser humano que había encontrado en el nuevo mundo. También ayudó que su apariencia no hubiera cambiado ni un poco, pero si alguien mirara debajo de la piel, entonces no lo considerarían humano. Se suponía que un humano supremo era superior a un humano en todos los aspectos. Física, mental y mágicamente. Eran los humanos bendecidos que se suponía que eran los líderes y guardianes de la humanidad. Shirou se burló de la justificación de los desarrolladores del juego de Yggdrasil por el poder que los jugadores de Yggdrasil que jugaban como un avatar humano tenían sobre los NPC de la humanidad en el juego. Shirou hizo un tajo imaginable en su garganta. Tal acción probablemente mataría a un humano, pero con su fisiología nueva y mejorada sería difícil simplemente matarlo cortándole la garganta. Sus principales vasos sanguíneos habían sido reubicados en su hueso, por lo que solo era posible causar una hemorragia importante cortando los huesos de su cuello. Incluso entonces eso no garantizaba una muerte, ya que su regeneración cerraría cualquier sangrado en cuestión de segundos. Solo había 3 formas de matarlo con un arma. Decapitación, la destrucción de su cerebro o corazones. Buena suerte con eso, Shirou se rió internamente, recordó lo más duras que se habían vuelto su piel y sus huesos. Oye. Tengo una pregunta, gritó la Kyus mientras sacaba a Shirou de sus pensamientos. ¿Sí? Preguntó Shirou mientras volvía su atención al líder de la Rosa Azul. Por favor dime eso, la Kyus se puso rojo antes de que ella tomara una respiración profunda. Dime que mi capacidad para tener hijos no se ha visto afectada, ¿qué? Ebileia y Gagaran gritaron incrédulos ante la pregunta de su líder. Los ojos de Shirou se agrandaron y su boca se quedó boquiabierta ante la escandalosa y razonable pregunta. Yo, no sé, respondió Shirou mientras giraba la cabeza. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Ebileia preguntó mientras ella también pensaba en su capacidad para tener hijos. ¿Por qué ustedes dos ya están pensando en niños? Gagaran gritó mientras miraba a sus 2 compañeros de equipo. Kami, murmuró Shirou mientras luchaba contra lo que podía sentir que iba a ser un enorme dolor de cabeza.